Ok, entonces, bueno, esta semana ha sido la semana de Faraday, ¿no? La clase anterior, y de una forma tal vez algo intensa, vimos una clase donde aprendimos acerca de la inducción electromagnética. Yo les hablé de Faraday, de este científico autodidacta, bueno, hola, adelante, que aprendió, bueno, de manera, o sea, en los momentos que le permitían acceder a laboratorios, porque como él no estaba capacitado, no tenía una educación formal en ciencia, entonces no podía entrar a las clases como el resto de los químicos, físicos de aquella época. Entonces, él, su gran contribución está en la inducción electromagnética. Yo les dije en la clase pasada que en realidad, básicamente, todo el desarrollo tecnológico que ahora utilizamos es en base a este punto de inflexión que fue la ley de Faraday, sus descubrimientos, sus contribuciones. Y les hablé acerca de las centrales hidroeléctricas. Bueno, nosotros en la clase anterior, no sé si podemos pasar al slide, Eric, vimos en forma de ecuaciones que, si le haces clic de nuevo, que cuando teníamos una variación del flujo de campo magnético en el tiempo, se generaba entonces una FEM, que es otra forma de decir fuerza electromotriz, un voltaje, ¿sí? Generar como una pila, un voltaje inducido. Si teníamos entonces cambios en el campo magnético, teníamos algo que es más de naturaleza eléctrica, porque voltaje, recuerden que hay una ecuación que relaciona el campo eléctrico con el voltaje, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de un voltaje que es igual a variaciones de flujo de campo magnético. Entonces, yo les mencioné, y aquí haciendo clic, Eric, que, bueno, por ejemplo, cuando tienen centrales que pueden ser no necesariamente hidroeléctricas como esta que está acá, puede ser termoeléctrica, pero el funcionamiento, la base, digamos, es la misma. Tenemos entonces un elemento que en este caso es agua, en el otro caso es vapor, y que de alguna forma esto toma energía cinética, puede ser por caída, y esa energía va directamente aquí hacia una turbina. Esa turbina entonces se mueve, y donde está el corazón de lo que es la inducción electromagnética es en el generador. ¿Sí? Nosotros vimos había una especie de GIF donde salía como una especie de espiral rectangular girando dentro de un sistema donde habían imanes a ambos lados. Y al girar, entonces lo que está pasando es que tenemos un campo magnético, estos imanes por fuera, y la espira gira, y entonces va cambiando el flujo de campo magnético, porque si la espira está girando, el área que está expuesta a esas líneas de campo que atraviesan es distinta. Entonces va cambiando el flujo de campo magnético y aparece entonces una FEM inducida y por tanto una corriente. Y así es como tenemos de esto, que es energía cinética pura en forma de agua o vapor. Esto se conduce hacia un generador, que es donde aparece entonces la energía eléctrica, ¿sí? Y ahí va a los tendidos, y ahí, bueno, y de hecho lo que vamos a ver hoy día justamente tiene que ver con cómo pasa desde aquí a la casa, porque el voltaje, las corrientes que se manejan a estos niveles, las centrales, o después en las centrales más chiquitas, que son las de paso, y después en los postes de luz, son muy distintas, ¿sí? Las cantidades de voltaje. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con inducción electromagnética también, está relacionado con eso. Pero otro ejemplo, que a lo mejor alguno de ustedes toca guitarra eléctrica, es cómo funcionan las guitarras eléctricas, ¿sí? Ustedes tienen, acá están las cuerdas, a diferencia de una guitarra clásica, tienen secciones que están magnetizadas, ¿sí? Entonces tienen como pequeños imanes en las cuerdas, y estos puntos que están ahí por debajo de las cuerdas, lo que tienen también son imanes y tienen unas espiras, unos solenoides. Entonces finalmente al mover la cuerda, al tocar la cuerda, lo que estamos haciendo es cambiar el campo magnético, y por tanto aparece una variación de flujo de campo magnético y una FEM inducida. Una FEM inducida que después se traduce en corriente, amplificaciones, qué sé yo, pero finalmente es como, obtienen sonido desde este tipo de sistemas, ¿sí? Porque pueden amplificar la señal, no son solo ondas sonoras como en la clásica, sino que también tienen una señal eléctrica. Y esto pasa con la ley de Faraday. Entonces, lo que vamos a ver hoy, antes de eso, para que no se me olvide, esta la puse aquí para que sepan más o menos el tipo de problemas que podrían darse, las configuraciones posibles que hay para hacer un problema. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hicimos uno clásico de ley de Faraday? Bueno, estas son las posibles
opciones de configuraciones de algo así. Esto está en el Szyr-Szymanski, ¿sí? En la física universitaria. Estos son los ejercicios que están ahí en la parte final del capítulo, y lo que tienen son espiras de distintas formas, rectangulares, cuadradas, no son tan cuadradas, rectangular, circular, y se están moviendo, como en este caso, dentro de un campo magnético. Acá también hay una región con campo magnético, aquí aparentemente, bueno, no me acuerdo mucho en ese problema que es lo que preguntaba, o una barra moviéndose, ¿sí? Entonces, todas las posibles configuraciones para que ustedes cuando se preparen para el certamen puedan hacer, porque estos, como les dije, son ejercicios típicos de pregunta de certamen o globales. Y lo que vamos a ver hoy se basa en el hecho de algo que lo mencionamos y tal vez no sé si pusimos tanto énfasis en eso, pero lo vamos a volver a repetir, que es que cuando vimos Ampère, de pasar de tener a una espira redonda, por ejemplo, y lo que teníamos era un solenoide, teníamos varias espiras redondas como la de arriba. Este campo lo calculamos por cálculo directo, por la integral, pero por Ampère podíamos obtener el campo, este que está escrito acá, de una superposición de varias de esas espiras redondas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Había que hacer aquí una cajita rectangular y ahí se podía calcular entonces el campo dentro de ese solenoide. Pero una de las cosas que, insisto, tal vez no mencionamos, no le dimos la importancia en ese momento, porque ahora es cuando vamos a referirnos al tema, es que cuando ustedes tienen un solenoide como este que está acá, circulando corriente, en el fondo este solenoide se transforma en un imán, porque genera un campo magnético, ¿sí? Genera un campo magnético, depende cómo esté circulando. Acá es de más a menos, porque si se fijan, yo apoyo aquí mi mano y giro mi mano así, como está la corriente circulando las espiras, en cada una de las espiras, y mi pulgar apunta hacia allá, así que me da la dirección del campo magnético. Entonces, este es el polo norte de este electroimán, y este es el polo sur magnético de este electroimán. Entonces, cuando hablamos de imanes, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de las dos fuentes de campo magnético que eran imanes y corrientes? Bueno, esta es como una mezcla de las dos cosas, ¿sí? Tenemos una corriente que al final es como que estuviese generando un imán. Y bueno, por solo recordarles, de hecho por ahí anoten en alguna esquinita en sus cuadernos porque lo vamos a usar, si no se lo saben de memoria, si se lo saben de memoria no lo anoten, pero esta expresión la vamos a usar, que se la pueden a esta altura saber de memoria. De ahora en adelante, digamos, cada vez que lo apliquen lo pueden usar como algo que se aprendieron, así como algunos se aprendieron en el campo del hilo infinito por Ampère. Esta es la otra cosa que se pueden aprender por Ampère de memoria. Mu0, n y la corriente. Donde n, esa n minúscula, es una densidad de vueltas por unidad de largo. ¿Sí? Y aquí lo noto en la pizarra, esa n minúscula es igual, este es whiteboard, sí, juego. Es n partido por L. N es el número de vueltas que vienen geométricos, o sea, son 100, 200 vueltas, y L es el largo que tiene la espira, entonces son vueltas por unidad de largo. Eso es esa n que está ahí, o es una densidad. Ok, entonces, el campo, bueno, de hecho ahí está como en el dibujo, pero si lo vemos en la siguiente slide, si uno hace el experimento con limadura de hierro, uno hace pasar circular corriente, que ya están conectados los pines con la corriente, y uno suelta polvito así que cuando uno estuvo cortando un fierro queda un polvito abajo, se magnetiza en las direcciones, como si cada uno de esos fuera una pequeña brújula, se transforma en una pequeña brújula que sigue el campo magnético. Y entonces se forman estas líneas de campo que son las que aparecen acá. Entonces tenemos como el equivalente de las líneas de campo del imán. Y una vez que tenemos el imán, entonces, la idea de que esta electroimán es como si fuera un imán, volvemos a lo que vimos hace un tiempo atrás. No tanto, que fue la clase anterior. Cuando tenemos variaciones de flujo de campo magnético, aparece una FEM inducida o una corriente inducida. Entonces, nosotros vimos en la clase anterior, aquí están las tres posibilidades. El imán se está acercando con su polo norte magnético, se acerca a esta espira redonda, ¿sí? Al acercarse, el flujo, ¿qué está pasando con el flujo magnético? ¿Aumenta, se mantiene o disminuye? Cuando se acerca, el flujo que atraviesa esa espira redonda aumenta, ¿sí? Porque el campo está más intenso a la medida que me acerco. El área no cambió, recuerden que el flujo es campo por área.
Bueno, es una integral y un punto, pero más o menos en términos de general. Entonces, se acercan las líneas que ahora que están atravesando el área, están más juntitas entre ellas, más intensos, estoy más cerca de la fuente. Aquí no se mueve, entonces no pasa nada. Y en esta de acá estoy alejando el imán. Alejo el imán, entonces el flujo de campo magnético está... ¿Qué pasa con el flujo? ¿Cómo cambia? Disminuye, ¿cierto? Disminuye porque ahora las líneas están más abiertas, estoy alejando la fuente de campo, entonces tengo menos campo atravesando, menos intensidad de campo. Disminuye. Entonces, bueno, el medidor de corriente, que es ese que está ahí, lo que me muestra es que la idea de este medidor, no es que los medidores hagan esto, porque en realidad la corriente aquí aumenta, pero en una dirección. Aumenta circulando ahí del cero hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy acercando y aumenta el flujo, se genera una corriente que trata de oponerse al aumento. ¿Y cómo se opone al aumento? Generando un campo que está en la dirección contraria del real. El campo real va hacia la izquierda, entonces yo tengo que generar un campo que vaya hacia la derecha para oponerme. Y ahí es donde la regla de la mano derecha me dice, y ahí por la flechita está un poco chiquita, pero ahí se ve, para que dé hacia allá el campo. ¿Ok? Entonces eso aquí, este galvanómetro lo considero positivo para allá, o en una dirección. Aquí no genero ninguna corriente porque no hay variación de campo, de flujo de campo magnético en el tiempo. Y acá cuando alejé, está disminuyendo el flujo. Disminuye el flujo, entonces lo que quiere hacer esta corriente inducida es evitar que disminuya. Y se pone entonces el campo inducido en la misma dirección del campo real. El campo real va hacia allá. Yo quiero que el resultado me dé con el pulgar hacia allá. Entonces la dirección de la corriente va con el giro de mi mano derecha. Por eso la flechita ahora está como hacia arriba. Y en el galvanómetro se mostró como en la dirección contraria, ¿sí? Eso quiere decir que va la flechita en el otro lado. Direcciones de circulación de corriente. Entonces con el electroimán, Eric, podemos hacer exactamente el mismo experimento. Aquí no nos podemos, ni siquiera nos tenemos que detener tanto, porque en realidad es que yo tengo una fuente conectada al electroimán, y lo acerco, y tengo el mismo resultado que si yo tengo el imán allá, acercándose. Aumenta el flujo, la corriente inducida quiere evitar que aumente el flujo, genera un campo que se opone al campo real, hacia acá, mismo giro de corriente hacia abajo acá, en la espira. No cambia el flujo, no hay corriente inducida, disminuye el flujo, tal cual como en el ejemplo del imán, entonces la corriente quiere reforzar el campo real. El campo real va hacia allá, entonces mi mano me da el giro de la corriente inducida, que va aquí chiquitito hacia arriba. Entonces, devuelve, no muestres todavía, Eric, por favor. Ya, entonces acá fíjense que la corriente en este caso es constante. Tengo una fuente conectada más o menos, puede ser una pila, no sé, algo así. Una pila conectada aquí constante. O incluso aquí sale como DC, pero son posibilidades en que la corriente que circula es constante. En el imán no tenemos corriente, es el imán nomás, pero el campo que genera es el mismo. Lo movemos allá, lo movemos acá, pero es el mismo. Es distinto el flujo que hay ahí, pero el campo que genera el imán es el mismo, independiente de nada. Entonces aquí la misma idea, la corriente que circula también es la misma. Y entonces lo que viene después de eso es ¿qué sucede? Ahora, si lo que yo tengo, y ahora sí, Eric, es una corriente que cambia. Ya no tengo esa corriente constante que es el equivalente al imán, sino que ahora lo que tengo es una corriente que cambia en el tiempo, que puede ir aumentando o disminuyendo, que puede ir oscilando, de hecho, subiendo y bajando, como la red domiciliaria, la red eléctrica domiciliaria. ¿Qué pasa con eso? Entonces tenemos, si la corriente aumenta, si estamos justo en esa parte en que va aumentando la corriente, tenemos, si aumenta la corriente, ¿qué pasa con el campo magnético que genera? ¿Cuál es la relación campo-corriente? Si aumenta la corriente, ¿qué le pasa al campo? Aumenta, ¿sí? Entonces, el campo aquí está aumentando. Si el campo está aumentando, el flujo de campo está aumentando a través de la espira. Y si está aumentando el flujo, nuevamente es la misma historia. Lo que quiere hacer la corriente inducida es generar un campo que se oponga al real para que no aumente el flujo. Y entonces, como va a seguir al real, el inducido quiere ir al otro lado. Y ahí el giro de la mano me da la flechita en rojo, se ve mejor, ¿eh? La flechita en rojo, hacia acá.
y se induce. Pero se fijan que no estoy moviendo la espira. Esa es la diferencia entre estas configuraciones a la derecha y la del medio. Acá estoy moviendo la espira, acercando y alejando, porque con eso genero la variación de campo que atraviesa la espira. Aquí no tengo que moverlo, simplemente tengo que hacer que aumente la corriente. Aquí la mantengo fija, no pasa nada, y aquí lo que puedo hacer es que disminuya la corriente. Es el mismo efecto en la práctica, porque acá también está disminuyendo el campo que atraviesa la espira, pero aquí no la estoy moviendo, que es mucho más simple de esfuerzo estar moviendo la cuestión. Es mejor colocarle una variación de voltaje de corriente. Entonces, si se fijan, encontramos una nueva manera, de alguna forma, de generar corrientes inducidas, que es utilizando electroimanes. Aquí en esta configuración de la derecha tengo dos sistemas de espiras. Tengo una espira, un solenoide con hartas espiras, y tengo una espira acá a la izquierda. En una de ellas tengo una corriente variable, la otra no tiene nada, este es solamente un medidor. Entonces tengo dos sistemas de espiras, uno donde varía la corriente, el campo magnético, y uno que está ahí como recibiendo eso, sintiendo esos cambios de flujo que están en esa área que genera la espira. Y entonces de ahí viene la definición de del concepto que vamos a ver hoy, gracias, que es la inductancia mutua. Cuando tenemos entonces, aquí ya es más generalizado, tengo dos sistemas de espiras, pero con el caso anterior teníamos una sola espira a la izquierda y solenoide a la derecha. Acá tenemos dos solenoides. Uno, este de acá de la derecha, ahora es el que siente. Este es solamente un medidor, nada más para mostrar que se está midiendo algo. Y el de la izquierda en este caso es el que tiene una corriente que cambia. De acuerdo a la figura que está acá, va como oscilando, ¿eh? Pero podría ser por cualquier cambio y eso habría que definirlo, pero cambia la corriente, por lo tanto cambia el campo. Y cuando eso sucede, entonces hay una respuesta a este lado, este pedazo de acá que es solo, pero miren lo loco que es como una cosa muy, suena hasta como magia, ¿no? Mejor que la magia, porque, no sé, es real, es ciencia. Esto es un pedazo de alambre enrollado, nada más que eso. Ustedes agarran un pedacito de alambre metálico, ojalá de cobre enrollado, y lo que van a tener, al tener esa variación de flujo acá con algo que esté generando, no hay contacto físico, no hay nada, lo que van a tener es que esto finalmente va a producir una corriente. Vamos a tener aquí, en este otro dispositivo que es solamente un alambrito, una corriente eléctrica circulando. Entonces, bueno, acá hay un perfil lateral, no estoy segura si coincide con esa configuración, pero bueno, la idea es que este es un corte y acá tienen el flujo generado por una de las espiras atravesando el área de la segunda espira. Normalmente en estos sistemas tenemos una corriente a un lado, acá la I1 es la que genera el campo magnético, y la I2 es la corriente inducida. Y la bobina de un lado tiene cierto número de vueltas, N1, y la del otro lado tiene N2, distinto número de vueltas. Puede ser la misma, pero es para que se hagan una idea de los parámetros geométricos que pueden importar. Entonces, ahora, ¿cómo cuantificamos esa relación que hay ahora? Ah, ¿lo avanzaste? Sí. ¿Cómo cuantificamos la respuesta? Porque tengo un flujo acá, y tengo un flujo que está atravesando esta área de la segunda espira, que es generado por la corriente de esta otra de acá. Entonces, desde el punto de vista físico, la forma de encontrar la proporcionalidad entre ambas cantidades, entre el flujo generado acá y la corriente acá, es a través de esta cantidad, la inductancia mutua. No miren los subíndices todavía, sino que miremos solamente lo de arriba. Dice flujo igual algo, inductancia mutua, algo, por corriente. Lo que quiere decir es que la constante de proporcionalidad entre el flujo que atraviesa la segunda espira y la corriente que genera este campo de acá de la primera, es este valor que está acá, que es inductancia mutua. ¿Sí? Eso, inductancia mutua, son solamente parámetros geométricos del sistema. Cuando ustedes hagan un ejercicio que vamos a hacer después, se van a dar cuenta que el resultado, lo único que considera son radios, número de vuelta, largo, solo cosas que tienen que ver con el sistema antes siquiera de prenderlo. O sea, cuando uno compra así como, no sé si alguna vez les ha tocado ir a una tienda y comprar componentes electrónicos, pero ahí dice la resistencia, es como la pila, sin tantos volts, ¿sí? Bueno, acá
la idea es la misma. Uno va a tener un valor de inductancia que va a venir de fábrica. Cuando lo hacen y le colocan tantas vueltitas acá al sistema, y tanto radio y tanto largo y qué sé yo, va a tener un valor de inductancia mutua. ¿Sí? Entonces, aquí podemos despejar esto. Si haces clic, Eric, esta es otra forma de escribirlo. Inductancia igual corriente partido por flujo. Ahora, ¿qué tienen que ver estos índices acá? Esto solamente para que no nos perdamos, porque uno podría decir la inductancia mutua si lo que circula corriente es acá, y este es el que pasa el flujo, o al revés. El solenoide 2 es el que genera, y este de acá es el que siente. Entonces, la notación acá es para ayudarlos a no confundirse. Este es el flujo de 1 sobre 2, o sea, el 1 es el que produce la corriente, y de hecho está acá al otro lado, el que tiene que estar repetido ese primero ahí con la corriente del lado de acá. La corriente es la que genera el flujo en 2. Y esa es esa notación ahí, M12. Después vamos a usar M nomás, solamente M. Esa va a ser nuestra. ¿Y por qué? ¿Por qué no 1,2? Si también podría existir el 2,1. Porque bueno, ustedes se van a dar cuenta haciendo ejercicio, porque eso en particular no lo vamos a ver hoy, pero sí lo van a hacer ustedes en ayuntía, es que el M12 es exactamente igual al M21. Por eso es que depende de parámetros geométricos, porque viene de fábrica, viene de los parámetros geométricos de este, y no importa de la corriente que coloque acá, ni nada, no. Lo único que importa es de esos parámetros de fábrica. Entonces va a dar lo mismo si tomo el de este, o el de este, porque es un conjunto, tiene que ver con las dos cosas al mismo tiempo. Anoten esa expresión por ahí, para que después no se les olvide. Entonces M1 es igual la corriente partido por el flujo magnético, ¿sí? Entonces esto es inductancia mutua. Sí, por favor. Sí, avanzamos. Ya, entonces, otra forma de escribir esto, ahora pensando que hay una FEM inducida, porque eso que está escrito antes es la relación entre flujo y corriente. Pero si queremos saber cuál es la FEM inducida, cuál es esa corriente inducida. Entonces ahí, Eric, ¿sí? Claro, porque es la relación entre la corriente el que a uno le aplica corriente, ¿sí? Con el flujo que se siente en la segunda. ¿Sí? Esa es la idea. Pero, sí, buen comentario, porque fíjense que aquí lo escribí en la pizarra. El flujo 1,2 sería M12 y la corriente que genera es 1. ¿Sí? Entonces, tal cual como está ahí. Pero si yo me doy la vuelta y escribo M21, así, de esa forma, la corriente que debería ir ahí es la 2, ¿cierto? Y yo les dije, estas dos cosas son iguales. Claro, lo que sucede es que finalmente la constante de proporcionalidad, no importa si yo le coloco acá la corriente 2 y el que siente el flujo es la espira 1, que es lo que significa esta notación de acá, o es la corriente 1 y la que siente es la espira 2. Al final la respuesta del sistema completo es una sola. Y ahí está esa M metida. Entonces, calculemos la FEM inducida, que todavía no sabemos cuál es realmente cuantificar la respuesta en la segundo alambrito enrollado, que no es nada más que eso. Entonces, la FEM está definida de esa manera. FEM es igual menos la variación del flujo en el tiempo. Aquí estamos usando la misma notación de antes porque es la FEM en la segunda espira. La primera es la que lleva la corriente, la segunda es la que siente, la que se induce corriente. Entonces, por eso tiene el 2 ahí. Y el flujo es de 1 sobre 2. Después, escribimos el flujo como lo definimos recién, la ecuación anterior. Flujo es, como está escrito en la pizarra, flujo es la inductancia mutua por la corriente, derivada en el tiempo. Seguimos. Y entonces yo les dije, la inductancia mutua depende de parámetros geométricos, es constante, viene con el sistema. Entonces sale de la derivada y lo único que queda derivado aquí es la corriente. Esta es la segunda expresión que hay que aprenderse en esta unidad relacionada con inductancia. La anterior, que era la relación entre flujo y corriente, y esta que es la relación entre la FEM inducida, entre la corriente inducida, si quieren pensarlo así, la FEM inducida y la corriente. ¿Sí? Las dos respuestas. Corriente flujo, corriente FEM. Ahí están las dos ecuaciones que vamos a ver. Las unidades, que no se los dije antes, creo que aparece aquí en la siguiente, sí. De la inductancia mutua, esa M que está ahí,
Las unidades de la inductancia mutua, no está bien escrito, disculpen acá, lo rojo es inductancia mutua, no se vayan a confundir aquí, no es que esto es la FEM, pero lo rojo aquí es la inductancia mutua. Las unidades son Henry, esa es la unidad de medición de la inductancia mutua. Si derivamos allá, o sea, si reemplazamos los valores, es volt segundo partido por ampere. Y a eso se le llama Henry, inductancia. Ya, entonces, bueno, y yo les dije sobre los cargadores inalámbricos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero a lo mejor ustedes no habían visto esta foto, que es la foto del celular desarmado, donde se le ve la espira. ¿Sí? Este se los había mostrado, que es el cargador. Esta es la espira que viene en el cargador. Pero la espira que viene en el celular también es como la misma historia. Entonces, lo que tienen son dos sistemas, donde tienen uno que va a llevar la corriente, que es el del cargador, y estas variaciones, que son las de la red eléctrica que oscila, es lo que hace que finalmente acá se genere una corriente que cargue entonces el celular. ¿Sí? Entonces, así es como funcionan los celulares inalámbricos, y incluso en la siguiente slide aparece, claro, que se están haciendo pruebas, evaluaciones para usar el mismo principio de este cargador, pero en automóviles eléctricos. Aprovechar esas variaciones que se pueden dar de corriente en el piso, generarlo, que lleven bobinas en el auto, que hayan variaciones en el piso, y entonces se inducen corrientes en el motor, o sea, bueno, en el sistema eléctrico del auto, y se acumula entonces esa carga en algún condensador y se va utilizando a lo largo del viaje. Pero al mismo tiempo se va cargando en la medida que va por esas pistas. Entonces, bueno, esta es una especie como de sueño de llegar, o sea, hay pruebas que se están haciendo, pueden mirar, bueno, no se alcanza a ver ahí, CBS News dice, y esto es en Inglaterra, mal color, ¿ah? No, la idea acá es que ustedes van a tener una pista donde abajo es como si tuvieran la red eléctrica del cargador con el cargador, ¿sí? Acá abajo también va a haber un campo magnético que va a estar cambiando en el tiempo, porque la corriente va a estar cambiando en el tiempo, y entonces en los autos va a haber una solenoide que va a sentir esos cambios de campo, va a sentir el cambio de flujo magnético, y va a generar corriente inducida que va a acumularse en condensadores y va a después utilizarse en los motores. Entonces, sí, muchas de las cosas que se pueden hacer, muchas maravillas con la ley de inducción y con la inductancia mutua. Ahora, ¿qué pasa? Porque alguien a lo mejor, no, vamos a hacer un ejercicio, ¿no es cierto? Ya, este es cortito. ¿Nos dejaron el papel? No te creo. ¿Se lo llevaron y no lo trajeron? ¿Lo voy a buscar? Ya. Entonces vamos este es un ejercicio cortito. Yo les pedí que anotaran las fórmulas, ¿cierto? Esas dos fórmulas que están ahí, relacionando flujo, corriente, o en realidad al revés, corriente, flujo, y la otra es corriente FEM inducida. Esas son las dos ecuaciones, no hay más. ¿Ya? Entonces, la idea es la siguiente. Tienen un alambre infinito. Ya, si eso en un problema les sale en un certamen o algo, alambre infinito, automáticamente ustedes leen ampere. Leen que entonces el campo magnético generado por este hilo se puede obtener por ampere. ¿Sí? Entonces, eso se lo pueden saber de memoria. De hecho, por ahí alguno cuando estuvimos diciendo la actividad se lo sabían de memoria. ¿Alguien lo puede decir cuánto era? Para el resto que no se acuerda de memoria, ¿cuánto era el campo generado por un hilo infinito por ampere? ¿Un cero? ¿Corriente? Partido por 2 tierras. ¿Sí? Esa es la expresión que se tienen que aprender de memoria. Ampere, así como el solenoide que les mostré antes. Entonces, tienen una espira. En esta configuración es claro que esta es la que entrega el área que es atravesada por el campo. Súper. Esta es la que entrega el área, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los dos elementos para calcular inductancia mutua. Tenemos a alguien que genera un campo, un flujo de campo magnético, y tenemos a alguien que, genera un campo, y tenemos a alguien que, debido al área que tiene, permite que uno calcule ahí flujo de campo magnético. Entonces tenemos las dos cosas. Recuerden, las ecuaciones que tienen escritas ahí es corriente, flujo, corriente, FEM. Corriente, flujo, corriente FEM.
Entonces les preguntan, ahí están los datos, esta configuración es parecida a la que usamos en la clase anterior, está separado por una instancia, tiene un ancho, tiene un largo las piras, y les dicen cuál es la inductancia mutua del sistema. La M, esa que está ahí. ¿Ok? Entonces vamos a... ¿Cuántos son en...? Déjalos, creo que probablemente todos en un grupo. Ya, entonces los que están online saquen una captura de pantalla, y acá vamos a repartir. ¿Dónde quieres? ¿Ah? Ya. Sí, una sola. Entonces, este va a ser bien corta la actividad.
en el flujo. Va a depender de lo que yo pueda calcular, de lo que tenga a mano para calcular. Este ejercicio es exactamente igual que hicimos en la clase anterior, cuando justamente tratamos de calcular la FEM inducida, ¿se acuerdan? Y calculamos el flujo también. Entonces, la expresión que decidimos usar, si haces clic, Eric, debería... ¿Salió? No, todavía no. Ahí. Es la en base a flujo, ¿sí? Está en la pizarra, sí. No sé si me aprovechar a mostrar la pizarra. ¿Están viendo? Claro, entonces la expresión acá es... Ya, entonces, aquí de despejar la inductancia mutua me queda flujo partido por corriente. De veras que yo no me ve la mano en la info. Señor, esas cosas que uno se le olvidan, flujo partido por corriente. Ahí está. Ya, entonces... Sí, no, pero no ven tan bien la pizarra, se ve muy oscura en el video. Ah, ya, ok. Bueno, pero volvemos a la slide entonces. Ya, entonces escogimos, tenemos que calcular el flujo. El flujo ya lo habíamos calculado antes, pero no está de más repetir la siguiente idea, y esto es muy importante, que en este caso el campo no sale de la integral, entonces yo no puedo usar la expresión B por A. Tengo que usar la integral de B producto punto área. Porque en este dibujo que está acá, y aquí lo voy a hacer en la pizarra, lo que yo tengo es un hilo. ¿Qué pasó? Ahí. Entonces yo tengo un hilo con corriente, y lo que tengo entonces es un campo, aquí recuerden que el campo va como órbitas circulares, ¿no? Y el que va entrando acá, el campo que... A ver, esto va entrando, ¿no? Sí, va entrando. Entonces, aquí veo la cola del campo, y aquí las líneas de campo van a estar más juntas, y en la medida que me voy más acá, están más separadas, porque el campo se hace menos intenso en la medida que me muevo hacia allá. Estoy más lejos de la fuente de campo, que es el hilo. Y eso significa que el campo no es constante en toda el área. Por tanto, volviendo acá a la expresión en la slide, no puedo sacar el campo de la integral, porque no es constante en el dA. Y ahí es cuando escribo, bueno, esto lo hicimos en la clase anterior, ¿eh? Pero el campo es el campo en hilo infinito, mu0i partido por 2πr, que es lo que está escrito, bueno, aquí está ya más resuelto, pero ahí está el 2pi y r, la corriente mu0i. Los límites de integración es donde existe el área, porque donde existe el dr, que aquí tampoco está dibujado, pero vamos a ver aquí la pizarra, que es el elemento que va aquí a lo largo. Este de aquí, el largo de ahí es dr, y aquí está mi r, que alguien por ahí me preguntaba si dibujaban o no. Ahí está el r y ahí está el dr. Cuando hicimos el ejercicio antes estaban en el dibujo, aquí la trampa era que no estaban. Y entonces en lo que tengo que fijarme es dónde varía para los límites de integración la variable de integración, que es el dr. Y mi dr parte aquí en este extremo, en S, y llega hasta el otro extremo, que es S más W. Uno podría decir, pero ¿por qué, profe, esta integral que yo tengo ahí de flujo no considera hacia arriba el área? Porque yo no tengo como variable mi altura de mi espira. Y eso es porque a lo largo de cualquier elemento de largo, como ese que estaba tachado ahí, o uno que está aquí en el borde, o uno al medio, cualquiera de esas espiras hacia abajo de esas franjas tiene el mismo valor de campo, porque todas esas están al mismo valor de R, la misma distancia desde el hilo. Entonces no hay variación, la variación está en esta dirección, cuando me muevo, me acerco o me alejo del hilo. Entonces, bueno, todo esto tiene sentido, ahí está escrito, integro y llegamos a la expresión del logaritmo, que es la que vimos en la clase pasada, era una resta de logaritmos, por eso queda división. Y tengo el flujo. Y entonces después me pide la inductancia mutua, y es dividirlo por la corriente. ¿De quién? Del hilo. Entonces esta expresión dividida por la corriente nos queda lo mismo, pero sin la corriente arriba. Y fíjense de qué depende. Depende del largo de la espira, depende del ancho de la espira, y de cosas que son constantes. La distancia a la que está el hilo, 2pi mu 0. Entonces ahí vemos que esa inductancia, que es del hilo, del campo del hilo sobre esta espira rectangular, depende solamente de parámetros geométricos, solamente que venían de fábrica. No importaba qué corriente yo pongo. Chicos, no importa qué corriente yo utilizo, pueden ser chorro mil amperes aquí, o nanoamperes puestos aquí muy chiquitos, pero la inductancia
mutua, esa M, siempre va a valer lo mismo, porque depende de la geometría del sistema. ¿Ya? Valores de fábrica. Muy bien, excelente, buen trabajo. Ya, entonces esto de la... Sigue nomás, por favor. ¿Dónde es útil esto? Una de las tantas aplicaciones son los transformadores. ¿Sí? Los transformadores son sistemas donde lo que yo tengo son espiras, solenoides. Hay un núcleo de hierro, que lo que hace ese núcleo es permitir que el flujo, o sea, que viaje bien al campo magnético, entonces tengo un flujo que es producido por uno de los solenoides enrollados, donde aplico una corriente, una diferencia potencial que en este caso varía, como la de la corriente de la casa, y este núcleo de hierro lo que me permite es como transmitir el campo magnético. Entonces tengo la corriente circulando que produce este campo magnético, el núcleo me permite que el campo magnético vaya hasta la segunda solenoide enrollada, que podría tener distintos números de espiras, no necesariamente el mismo número. El primario en estos transformadores es el que lleva conectado a la corriente, y el secundario es el que me permite transformar, como dice el nombre. Aquí vamos a ver en la siguiente slide, creo. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplo de transformadores. Esto es de una central de paso. No sé, depende de donde vivan, a lo mejor cerca de sus casas, por lo menos cerca de la mía hay una central de paso, que se ven bien feas, pero tienen estos sistemas de transformadores gigantones. Entonces, lo que hace esto es que viene la corriente desde la central, ¿sí? Y lo que permite es que ese voltaje gigante lo pueda bajar a un voltaje que es el de la red domiciliaria. Y después, cuando llega al poste, hay otro transformador. El transformador este segundo, que es el de acá de las casas, de los postes de las casas. Este es el transformador que lleva finalmente la corriente a la que tenemos en nuestro domicilio, los 220 volts en las casas. Entonces, y este de acá, este tercero, es un transformador que no sé si ustedes han usado, pero de repente a uno le pasa que compra un aparato, se equivocó y compró un aparato que estaba para voltaje en Estados Unidos o otro país donde no eran 220, sino eran 110. Y entonces uno tiene que ir a la tienda y comprar algo como esto. Entonces le permite a uno utilizarlo en un voltaje que es mayor al que venía de fábrica, 110, lo usamos en 220, o al revés, pues si uno se lleva algo de aquí a Estados Unidos, entonces tienen que bajarlo para que funcione bien en 110. Igual funciona en 110, más bajo, pero si tiene un motorcito va a funcionar así como... Entonces hay que usar un transformador para que funcione como tiene que funcionar el sistema. Y esto entonces son todos los transformadores, bueno, en realidad hay muchos más en distintas partes de la transmisión de la energía, pero la inducción electromagnética, que es el principio de un transformador, es la responsable de que podamos producir energía en un lugar y traerla a las casas. ¿Sí? Ese es el poder, imagínense, es como impresionante, hay tantas cosas súper potentes en el tema de inducción electromagnética. Y cuando tenemos entonces los transformadores, tenemos, como les dije acá, hay nos conectamos a la red domiciliaria, por ejemplo, y entonces empieza a circular una corriente en este solenoide, se produce un campo magnético, aquí la idea de lo rojo es como del campo magnético, y está este núcleo de hierro que permite la transferencia del campo hacia esta segunda acá que no tiene corriente, solamente es un alambre enrollado. Y entonces, la FEM, fíjense acá, aquí tengo un primario y un secundario. Entonces tengo un cierto número de vueltas. Hasta ahora habíamos visto la expresión FEM igual variación de flujo en el tiempo. Aquí no está el menos, pero la idea es que la FEM es igual a la variación del flujo en el tiempo. Pero si tengo muchas espiras, como aquí n veces en el primario, entonces mi FEM va a ser la multiplicación, la contribución de cada una de esas espiras. Entonces por eso aparece multiplicado ahí por el número de espiras del primario. Y en el caso del secundario, también lo mismo. Los flujos son iguales en el primario y en el secundario, porque el campo fue transmitido por este núcleo de hierro. Entonces el flujo es igual. Y eso me permite igualar estas expresiones y llegar a esto, y haces clic de nuevo, y ahí. Entonces tengo una relación entre la FEM que se induce en el primario y el secundario, y lo que me permite ver esa relación es la siguiente. Si tengo más vueltecitas en el secundario, acá en este lado, el que solamente es el alambre enrollado, entonces lo que tengo es un transformador elevador, porque mi voltaje de salida va a ser mayor. Eso es como que compré un aparato o sea, tengo un aparato de acá de Chile, de 220 volts, me voy a un país de 110, necesito un transformador elevador, para que esos 110 de la red suban a 220.
Y así puedo usar mi aparato. ¿Ah? No, porque los eleva. Los 110 de la red los eleva a 220, que es lo que yo necesito para que mi aparato funcione. Y si tiene menos vueltas, como en este dibujo, que son menos vueltas en el secundario que el primario, entonces lo que yo tengo es un transformador reductor, que es que si me traigo el aparato de allá, me lo regaló la tía y me lo trajo con cariño, pero no se dio cuenta que el aparato funcionaba en 110. Y si yo lo enchufo, tengo la osadía, la imprudencia, la mala pata de llegar y enchufarlo, se quema el tiro automáticamente. Cooperó, es mucho voltaje. Entonces tengo que comprarme un transformador reductor que me permite de los 220 llegar a los 100, 110 que necesita ese aparato que me trajo mi tía de regalo. ¿Sí? Entonces, esos son transformadores. Y, bueno, esto parece, insisto, muy loco, pero ahora hay una cosa más loca aún. Porque hablamos de inductancia mutua, tenemos una espira tiene corriente, genera un cambio de flujo en la segunda. Pero hay un término que vamos a usar mucho, de hecho, cuando veamos circuitos también, que se llama autoinductancia. ¿Cuál es la esencia de esto? Dale nomás. Y aquí vamos a hacer unas preguntas conceptuales, de hecho las tengo ahí. La situación es esta. Ustedes ya la conocen, es una espira enrollada, un solenoide. Esto tiene un núcleo de fierro, ¿eh? Esto es para que se transmita bien al campo, por eso solamente. Pero puede estar la espira sola, para efectos prácticos. Entonces tengo un imán acercándose. Fíjense que el imán tiene el polo sur acercándose, por si acaso. Y me acerco. Entonces, si le haces clic, creo que sale la pregunta. Entonces, como se está acercando, todavía no viene la pregunta, como se está acercando, entonces lo que sucede es que el flujo magnético está aumentando. Y si el flujo magnético está aumentando, en esa espira, entonces se genera una corriente y un campo magnético en la dirección contraria, ¿sí? Para evitar ese aumento de flujo. Y entonces, como el flujo, como el campo real iba hacia la derecha, el campo que se induce tiene que ir en la dirección contraria. La corriente, por tanto, tiene que circular de tal forma que mi campo vaya en la dirección contraria del real, que va hacia la derecha, y ahí está el giro de mi mano. Si lo ven, aquí está el giro de la mano y de la corriente inducida. ¿Sí? Hasta ahí estamos, como lo hemos dicho ya toda la clase anterior. Pero ahora viene una pregunta, creo. Veamos. ¿Qué sucede con la dirección de la corriente si el imán se aleja? ¿Sí? ¿Qué sucede si el imán ahora lo que hace es alejarse? Entonces, la corriente se hace cero, la corriente no cambia, o la corriente se invierte de dirección. Entonces vamos a lanzar, mientras ustedes piensan en la pregunta, vamos a lanzar la encuesta. Encuesta, ¿dónde está mi Telegram? Sí. Uno. Ya, y ahí está. Entonces, ¿qué sucede si el imán se aleja? Piensen si se aleja, ya están votando en... Vamos parejito. Ya. Muy bien. Tendencia. Pelo como enredado. Ya, están parecidos. Ya, entonces cerramos la votación. Muestra los chicos, compártele. Yo no alcanzo a ver qué dice. Bueno, los resultados son: una persona votó porque la corriente se hace cero, y en este caso 3 personas votaron porque la corriente se invierte. Así que la mayoría es la C. La mayoría es la C. Ya, acá en sala la mayoría es la C, un 80%. De todos los presentes dicen que es la C. Veamos cuál es la respuesta entonces. Muy bien,
La corriente se acerca, la mayoría está, ya, se invierte, digo, ya. Entonces, ¿qué dice? Creo que hay algo más puse acá, ¿no? A ver qué. Sí, ya. Entonces, lo que sucede es que como disminuye el flujo de campo magnético, entonces lo que busca hacer la corriente inducida es evitar que disminuya el flujo y por tanto genera un campo en la misma dirección del campo real. ¿Sí? Y el campo real va hacia allá, entonces el giro de la mano derecha me da cómo circula la corriente y ahora no es en esta dirección, sino que es en la dirección contraria. Perfecto, muy bien. Estamos bien. Este es como un check de lo anterior, pero ahí vamos a ver cómo se conecta con la autoinductancia. Entonces, ahora, ¿qué sucede si no tengo el imán? Solamente tengo la corriente que está ahí, circulando en mi espiral, en mi solenoide. Entonces, la pregunta es, si aumenta esa corriente en el tiempo, partió de cero y empezó a circular la corriente, aumenta, no sé. ¿Se inducirá corriente? Porque, bueno, la alternativa es, no se induce corriente, porque no hay campo magnético externo. B, se induce corriente a favor de la corriente real, digamos que esa es la que está ahí, la que de alguna fuente yo me conecté, o se induce corriente en contra de la corriente real. Entonces vamos a lanzar, piénsenlo mientras tanto. Fíjense que no está el imán. Ahí, ya. Entonces la corriente está aumentando en el tiempo. Está aumentando. Ajá, muy bien. Bien, bien las votaciones. Veamos cómo estamos acá. Ajá, están todos coordinados. Pero alguien tiene que desempatar. El que no ha votado online tiene que votar porque está en empate. Así que no sé quién de los que están ahí. No, pues son 5 ya, pero uno más que vote que sea. Necesitamos desempatar en grupo online. Ya, y en sala también tenemos empate, no puede ser. ¿Sí? ¿Desempataron? Y acá, ya, desempatamos, listo. Aquí hubo desempate, entonces lancemos la... Ya, entonces, bueno, ¿le mostraste? Ya. Claro, la C es la que gana virtual y en sala, qué loco, esto es como pelea bien final de elecciones. El 44% dice que es la C y el 45% dice que es la B. Así que ganó la B. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, en virtual es C, sala la B. Veamos. Es la C. Ganaron los virtuales. Los y las virtuales. Se induce corriente en contra. Porque en el fondo, la idea de la inducción electromagnética tiene que ver con cambio de flujo de campo magnético. El cambio de flujo puede estar generado por ese imán que se movía, como en la pregunta conceptual anterior, o por la misma corriente que está atravesando el solenoide. ¿Sí? En el caso anterior, si nos devolvemos, dale con 2 slides hacia atrás, por favor, Eric. Aquí. Entonces, fíjense que no había corriente en el solenoide. Entonces, la fuente de campo para generar el flujo venía del imán. Pero en este ejercicio, volviendo a lo que estamos, la fuente del flujo que cambia en el tiempo, el flujo de campo magnético, es la misma corriente que circula en el solenoide. Entonces, sigamos qué más dice acá. Se opone, claro. En este caso, como está aumentando, lo que busca hacer es oponerse al flujo. Y entonces la corriente real, que en este caso el azul iba en esa dirección, generando un campo en esa dirección, lo que busca la corriente inducida es oponerse al aumento, no quiere que cambie. Y miren, es que aquí esta es la parte más loca de todo, porque tengo un alambre enrollado, yo lo he dicho tanto rato, pero es que esto es muy loco. El alambre enrollado tiene capacidad de oponerse, de generar una corriente que se opone al cambio. ¿Sí? Este pedacito de alambre, que puede ser uno más roñoso, pero me lo imagino así como bien roñoso, enrollado aquí, y luego circula una corriente y tiene la capacidad de generar una corriente que se opone, contrarresta el aumento.
Es muy loco, ¿no? Entonces, ahí aparece en la dirección contraria esa corriente inducida. Y entonces, sigue por favor. Claro, entonces, bueno, la lógica es esa, si la corriente en la bobina cambia, cambia el flujo y por tanto se induce una corriente para responder a ese cambio. Si está aumentando, trata que disminuya, y si está disminuyendo, trata que aumente. ¿Sí? Entonces, si es constante, bueno, aquí lo mismo que acabo de decir, no se induce corriente. Si aumenta, la corriente inducida circula en dirección contraria, y si está disminuyendo, la corriente inducida circula en la misma dirección de la corriente real. ¿Sí? Recuerden que la corriente inducida, esta parte de aquí abajo en rojo, la corriente inducida es la que genera el alambre. La corriente real es la que de alguna parte salió de una fuente, en alguna parte lo conectaron. ¿Sí? Si somos como bien, ya para el ejemplo, no lo vayan a hacer por favor, pero si ustedes meten un cable ahí en los polos de la enchufa ahí en la casa, lo que van a tener es corriente que está haciendo, subiendo y bajando, aumentando y disminuyendo en la red domiciliaria, atravesando ese alambre. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿Qué? Sí, yo lo he probado. Yo he probado la corriente circulando a través de mi cuerpo cuando me ha dado la corriente, sí, eso lo he probado. Pero meter el enchufe, lo que pasa es que poner un cable directo no se puede porque se va a sobrecalentar. Tendría que haber una resistencia como significativa para que se pueda usar. Por eso les digo que no lo hagan. Tienen que colectar un alambre y tal vez una ampolletita o algo para que tenga la resistencia. Porque si no, la cuestión se va a ir y van a tener un cohete, como diría en idioma coloquial de circuitos. Entonces, esta de arriba es la generada por la fuente, sea cual sea, y esto es la respuesta del alambre enrollado. Entonces, eso es la autoinductancia. Sigamos para... Bueno, y entonces las ecuaciones, en términos de las ecuaciones, la inductancia mutua teníamos esas de ahí arriba, ¿sí? Eran las dos únicas expresiones que había. Si le das clic, Eric, la autoinductancia, entonces los índices ya no son 1, 2, porque no tenemos dos sistemas, no tenemos dos solenoides que se acercan, una con la corriente y la otra sintiendo el flujo, sino que tenemos una sola, la que entrega el área y la que entrega la corriente, las dos cosas. Entonces los índices pasan a ser así, de esta manera, 1, 1, 1, todo 1. Y eso por ya notación, haciéndole clic, en realidad ya no se escribe así. Cuando uno habla de autoinductancia, esa M11 pasa a llamarse L. Autoinductancia es L. Entonces, cuando ustedes tienen una bobina, la bobina va a tener cantidades geométricas, como en el caso que hicimos antes, que es largo, si es un solenoide, número de vueltas, cosas que vienen de fábrica, que van a estar ahí metidas en la expresión de autoinductancia. Y la relación, bueno, fijan, es la misma de arriba, o sea, ahí flujo es igual a, ahora es L por I, o sea que si quiero encontrar la inductancia puedo usar esta expresión, flujo partido por corriente, o esta de acá. De hecho, esta la vamos a volver a ver más adelante. Cuando veamos circuitos, vamos a usarla bastante. De hecho, esta la vamos a ver bastante. Pero tenemos solo esas dos, que son las equivalencias entre cuando es inductancia mutua o autoinductancia. Entonces, para terminar, yo les voy a hacer como ejercicio, yo les voy a explicar cómo obtener la autoinductancia de esa misma bobina. Entonces, tengo esta bobina, tiene un largo L. La sección aquí, el área de cada una de esas espiras es A. Tiene N vueltas, 100, 200, 300. Y ahí me dicen, y ahora ya no se usa autoinductancia, ¿sí? Es la inductancia, ¿no? Pero si hablan de inductancia en solenoide, está hablando de la autoinductancia. Calcúlela. Entonces, lo primero es campo. El campo ese me lo puedo usar de memoria. Mu0 n minúscula por i. Recuerden que la minúscula, como está ahí en la pizarra, la minúscula es número de vueltas partido por el largo. Es una densidad de vueltas por unidad de largo. Entonces tengo el campo, si hacemos un clic más, tengo el flujo. ¿Dónde está el flujo? Fíjense que el campo es constante, ¿eh? A diferencia del ejercicio que hicimos antes del colaborativo. Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque en esta expresión de flujo, que es la integral del B por el de A, como el campo es constante, yo lo puedo sacar de la integral. Entonces, en este caso en particular, lo que yo tengo es B por A. ¿Sí? Sale de la integral y tengo la integral del área, entonces tengo B por A. Y entonces tengo el campo, que ahí en vez de escribir el n como n chiquito, lo escribo como lo que es n mayúscula partido por L, y por el área. O sea, campo por área. Y ahora, Eric, ¿sí estaba bien?
Entonces, la inductancia o autoinductancia es el flujo partido por la corriente, pero cuando solo flujo partido por corriente es de una espira. Como tengo n espiras, va con un n adelante del número de vueltas que tiene el sistema. Y entonces multiplicar eso que está ahí de esa manera. Partí por la corriente, así que ya no está la corriente arriba, y fíjense, me queda la autoinductancia, depende del número de vueltas, del área y del largo. Ahí lo puedo volver atrás y escribir como creo que está la siguiente slide, la siguiente clic, Eric. ¿No? Ah, ya no, entonces no. Claro, entonces, claro, aquí lo puedo escribir como en función del n chica o como está escrito acá, n mayúscula partido por l. Ahí ustedes ven cuál les gusta más. Y finalmente, acá les dejo una dirección donde pueden hacer como experiencias donde ustedes mueven las direcciones del campo y van viendo las respuestas en distintos sistemas donde hay inducción electromagnética. Esta página es re buena y bien didáctica, uno puede cambiar las intensidades, las direcciones, todo. Así que se las dejo ahí recomendadas, que es de la Universidad de Colorado. ¿Ya? Súper. Qué bueno, terminamos a tiempo, me parece. ¿Estamos bien? Perfecto. A 2 minutos. No sé si hay más preguntas. Retroceder. Retrocede, por favor. ¿Esa? Ah, para anotar, ya. Entonces, bueno, cuando veamos circuitos, uno de los elementos de circuito, así como ustedes, pero a lo mejor algunos de ustedes vieron en el colegio elementos de circuito, la resistencia es un elemento de circuito, un condensador es un elemento de circuito, pero esto también es un elemento de circuito. La inductancia es un elemento de circuito. Y cuando uno va a la tienda y compra una inductancia, así como compra una resistencia o una pila o un condensador o un transformador, el valor que va a usar de esta inductancia es con Henry, pero ese es el valor de fábrica, un número que tiene que ver con todos estos parámetros geométricos que vienen dentro de este aparatito chiquitito que es la inductancia. Perfecto, súper. Quedamos entonces hasta hoy y nos veríamos ya el... Sí. Que me quedó otra duda a mí. Dime. Que en la autoinductancia, ¿Sí? la corriente y la corriente inducida, o sea, circulan por el mismo alambre, ¿cierto? Circulan por el mismo alambre, sí, exactamente. O sea, que por un alambre pueden circular así como un montón de corrientes en distintas direcciones. De hecho, bueno, una de las cosas que hace la corriente inducida, y eso es para que lo voy a decir ahora, es un mensaje re fuerte también, pero cuando veamos circuitos lo vamos a volver a recordar. Cuando uno tiene este alambre enrollado, recuerden, este alambre así que ustedes se encuentran en su casa abandonado así, pero es metálico, conduce. Y ustedes lo quieren conectar, empezar a que circule corriente en este alambre, lo que va a hacer ese alambre enrollado es generar una corriente que se va a oponer. Y por unos segundos, por un tiempo considerable, para efectos de cómo se mueven las cargas de rápido, no va a permitir que circule corriente. No va a dejar, porque se va a oponer con todas sus fuerzas y va a generar una corriente que va a ser igual a la que quiere circular. Y no va a dejar que circule corriente. Entonces, es por el mismo alambre. No va a haber corriente circulando, pero claro, porque se opuso, bueno, ahí vamos a ver después qué pasa en el tiempo, porque después de todo es eso, un alambre enrollado, entonces ¿de dónde va a sacar energía para seguir manteniendo eso en el tiempo? No puede, va a haber una evolución en el tiempo en el que va a ir decayendo esa respuesta de oponerse o de reforzar la disminución. Eso. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Ya, súper franco. Ya, entonces nos veríamos el jueves. ¿Sí? Digo martes, Dios mío, que es que martes. El martes nos vemos, sí. Chao, chao.